en el timo, o sea, la expresa en el timo de manera eficiente, entonces los linfocitos no aprenden adecuadamente que la insulina es propia. Y hay una autoinmunidad que obviamente genera diabetes que tiene que ver con la insulina. Pero todos nuestros primos, hermanos, abuelitos que tengan trastorno diabético no tienen nada que ver con la insulina. No hay insulina como consecuencia de la alteración genética, pero la insulina no es el blanco del ataque, ¿ya? Solo es blanco de ataque en algunos individuos que tienen alteraciones genéticas que hacen que la insulina sea un poquito diferente y no se expresa adecuadamente en el timo y la tolerancia central no permita decirle al linfocito no reacciones contra la insulina, ¿ya? El resumen de esto que está acá, que es lo más importante, es que una vez más les insisto que el polimorfismo genético determina que algunos individuos sean más o menos predispuestos al desarrollo de autoinmunidad. Dependiendo del juego de alelos de HLA que usted herede y de alteraciones descritas en estos genes, usted puede estar más o menos predispuesto al desarrollo de autoinmunidad. Y para terminar, en este sentido, bueno, obviamente, aquí está el caso, que esto no lo vamos a ver en detalle ni por mucho, porque ya hablamos de esto, de todas las enfermedades autoinmunes que tienen que ver con la inmunodeficiencia que les contaba. O sea, esto que está aquí son los genes que definen esa zona de merge o de unión entre autoinmunidad y inmunodeficiencia. O sea, son todos los genes cuya ausencia determina autoinmunidad sí o no. Esto no es predisposición, no, esto te toca la autoinmunidad. Y eso solo ocurre en aquellas enfermedades que clasifican también como inmunodeficiencia. ¿Ya? Es en ese merge o unión. Por eso yo pongo acá que en determinados casos el trastorno autoinmune se produce por mutaciones en un único gen, que es lo mismo que ocurre en la inmunodeficiencia. Se trata, como pongo acá en rojo, de aquellas inmunodeficiencias que conducen a autoinmunidad. ¿Correcto? O sea, en general, usted hereda una predisposición y en algunos casos te toca la enfermedad por herencia mendeliana, pero esos casos son aquellos donde esa autoinmunidad corresponde a una inmunodeficiencia, ¿ya? Que son esa zona verde que yo marqué entre las dos bolitas estas de inmunodeficiencia y autoinmunidad. Muy bien. Bueno, dejemos esta historia de los genes, creo que hemos insistido muchísimo en este concepto, y ahora vamos a hablar de tres aspectos que me parecen muy importantes recalcar para después entender algunos detalles moleculares que justifican la reacción autoinmune. Y después de eso vamos a hablar de dos autoinmunidades y cerramos la clase. O sea, el tema es más corto que el anterior. Por eso me he dedicado a tratar de ser lo más explícito posible en determinados temas. Entonces, conceptos importantes con el cual tendría que salir de aquí idealmente. En el seminario de ayer, a mis estudiantes, yo les hablé mucho de mímica molecular, sobre todo porque incluso en el artículo ese término se utiliza, correcto, pero me parecía importante recalcarlo y lo voy a hacer acá. Vamos a empezar primero por este término que dice epítopes crípticos y dominantes, ¿ya? Los epítopes, ustedes saben que son dentro de la estructura de un antígeno aquellos segmentos que son reconocidos, ya bien sea por los anticuerpos, directamente por el receptor de célula B, o ya bien sea después de ser procesados y presentados en MHC, pues son reconocidos por los linfocitos T. O sea, el epítope es como la unidad reconocible dentro de un antígeno, ¿correcto? Esos epítopes tienen dos denominaciones, crípticos y dominantes. ¿Por qué los voy a enredar con esta historia? Porque si no, no van a entender a mi juicio lo que es la autoinmunidad. O sea, ¿por qué se genera la autoinmunidad? Fíjense, me dediqué a hacer unos dibujitos para hacerlo lo más claro posible. Vamos a suponer que este sea un antígeno, una proteína, para que sea más simple todavía, una proteína, ¿ya? Estos pedacitos que yo marco acá son los potenciales epítopes que tendría esa proteína, ¿ya? Blanquito, azulito, blanquito, verde, qué sé yo. Cuando esa proteína, suponiendo que estemos hablando de un reconocimiento por linfocitos T, cuando esa proteína es procesada dentro de la célula presentadora de antígeno, esa proteína se parte en pedacitos y se generan los epítopes, ¿ya? Pero resulta que no todos los epítopes se presentan en MHC. Solo se presentan en MHC los epítopes dominantes. Hay epítopes que nunca se presentan en MHC. Detalle, esa diferencia tiene que ver con los epítopes que presenta John y los que presento yo. El juego de HLA que tiene él y que tengo yo es diferente. Por lo tanto, cuando ambos nos enfrentamos al mismo microorganismo, ambos
presentamos epítopes diferentes. ¿Ya? Porque el HLA del y mío es diferente y en consecuencia en el surco del HLA irá un epítope diferente, porque tiene que haber una coherencia entre el epítope y el surco del MHC, ¿correcto? Tiene que haber una comunidad estructural, digamos, tiene que haber una afinidad en ese sentido. Correcto. Los epítopes que se presentan son dominantes, los otros son crípticos. ¿Y qué tiene que ver esto con la autoinmunidad? Muy sencillo. Este proceso de presentación antigénica ocurre también en el timo. O sea, en el timo, para que el linfocito T demuestre si él reconoce antígenos propios o no, las células dendríticas del timo le presentan el MHC con los péptidos, ¿sí o no? Las células dendríticas lo que presentan en su MHC son los epítopes dominantes. Por lo tanto, un linfocito que en el timo demuestre que no reconoce algo propio, lo que está demostrando es que no reconoce un epítope dominante. Cuando ese linfocito salga a periferia, si ese linfocito está en un contexto donde los epítopes que se presentan son los crípticos, aunque sea la proteína más propia del planeta, él la reconoce como extraña, porque él solo reconoce como propio los epítopes dominantes. ¿Qué tiene que ver esto con autoinmunidad? Muy simple. Si se produce un proceso inflamatorio crónico, por ejemplo, en el cual se exponen, porque en la inflamación crónica empiezan a incrementarse los epítopes que se presentan. Si se exponen epítopes crípticos, aunque el sistema inmune haya hecho la mejor tolerancia del planeta, ese epítope críptico que pertenece a una molécula propia es reconocido como extraño, porque el sistema inmune nunca lo ha visto, nunca. Él solo ha visto los epítopes dominantes. ¿Ya? Eso es lo primero. Por lo tanto, la tolerancia contra lo propio se establece por reconocimiento de epítopes, aquí dice antígenos, me equivoqué, me acabo de dar cuenta, de epítopes dominantes. ¿Ya? Aquellos epítopes crípticos son extraños, son más extraños que el Helicobacter pylori. ¿Ya? Muy bien. Segundo concepto, mímica molecular, que es mucho más importante para lo que estamos hablando. Háganse idea que este es el mismo antígeno propio y este es un antígeno que viene del Helicobacter pylori. Resulta que ambos comparten regiones muy parecidas, con una alta homología. O sea, tienen epítopes muy parecidos. De tal manera que la reactividad del sistema inmune contra este antígeno extraño, particularmente contra los epítopes dominantes, porque en lo crítico tampoco lo ve, contra los epítopes dominantes, esa reactividad puede conducir a que haya una reacción contra el antígeno propio. O sea, el sistema inmune reconoce ese epítope dominante en el microorganismo, reacciona contra él porque es extraño, y resulta que encuentra lo mismo en un antígeno propio, dice, ah caramba, yo tengo que reaccionar. Correcto. En el antígeno propio está en un contexto que no es peligroso, pero en el antígeno extraño está en un contexto peligroso. Se activa la respuesta inmune y después encuentra una reactividad cruzada contra un antígeno propio. Por eso se llama mímica molecular. Hay un mimetismo. El microorganismo mimetiza. Déjenme decirle que ese proceso de mimetismo puede tener una consecuencia evolutiva, o sea, puede ser consecuencia de la evolución, pero no quiere decir que el microorganismo mimetice para beneficiarse, o sea, eso puede ser también una cuestión azarosa, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos hablado? Oigan, esta parte es importante. ¿Qué tiene que ver esto con esta predisposición que uno hereda con los genes del HLA? Oigan esto, muy simple. Yo les acabo de decir que dependiendo del juego de genes de HLA que uno herede, tendrá más predisposición o no al desarrollo de la autoinmunidad. Miren qué sencillo. John y yo tenemos juegos de HLA diferentes, ¿ya? En consecuencia, cuando él y yo nos infectemos con el mismo microorganismo, vamos a presentar epítopes diferentes. John, para él, los epítopes dominantes que va a presentar son, por ejemplo, los que están en blanquito. Pero yo, por mis juegos de HLA, lo que voy a presentar son el verde y el azul. Por lo tanto, cuando yo me infecte con este microorganismo, el verde y el azul van a ser epítopes que mimifican los míos y en consecuencia voy a tener autoinmunidad. John no, porque John lo único que va a ver son los otros epítopes. Él no va a ver los epítopes donde hay mimetismo molecular.
¿Ya? Esa es la justificación de por qué cuando uno hereda una predisposición por HLA, el mimetismo molecular marca el desarrollo de la enfermedad. O sea, usted hereda un juego de alelos de HLA, presenta los epítopes que le tocan según su juego de alelos, pero si por desgracia esos epítopes son similares a los de un microorganismo con el que usted se infecta, pues desarrolla la autoinmunidad. El individuo de al lado, como tiene otro juego de alelos, presenta otros epítopes. Y no tiene por qué haber coincidencia entre el epítope de él y el del microorganismo, aunque se infecte con el mismo organismo. Esa es la razón por la cual yo, mi hermano, tendríamos más probabilidad de tener autoinmunidad que John y yo, que genéticamente no nos parecemos en nada. Pero mi hermano y yo sí tenemos un juego alélico más parecido. Por lo tanto, tenemos una predisposición ambos al desarrollo de enfermedad y está estudiado. Está demostrado que a nivel familiar la preponderancia de determinados trastornos autoinmunes, pues digamos que tiene protagonismo, ¿no? entre individuos de la misma familia. Y lo último que les voy a decir es este fenómeno de dispersión epitópica que también es importante. Usted tiene por ejemplo, una respuesta, usted se infecta, por ejemplo, con el Helicobacter, no sé, un virus, y una vez que se infecta, obviamente presenta los epítopes del virus ya en MHC. Pero si esa respuesta inflamatoria, ya se lo comenté de alguna manera anteriormente, si esa respuesta inflamatoria lleva a que aumente la presentación antigénica de manera general, porque la inflamación, el interferón gamma, por ponerle un ejemplo que es un mediador inflamatorio, hace que haya mucho HLA en membrana. Y por lo tanto, si hay más HLA en membrana, hay algunos péptidos que son crípticos que nunca se hubieran visto y que empiezan a verse. Y por lo tanto empieza a desatarse una respuesta inmune contra esos péptidos que no se iban a ver. Dispersión epitópica es, yo como linfocito reconozco el epítope A, ¿verdad? Y cuando se desata la respuesta inmune, el epítope B empieza a presentarse y de pronto hay otro linfocito que reconoce el B. Caramba, pero si esta respuesta es contra el A nada más, no, hay una dispersión epitópica y empieza a reaccionarse contra el A, contra el B y contra el C. Si alguno de ellos es críptico que el sistema inmune nunca había visto, pues la respuesta es violenta, porque es como si fuera un antígeno extraño. ¿Correcto? O sea que la dispersión epitópica asegura que se expresen algunos antígenos, epítopes crípticos y hace que haya respuesta. En consecuencia, todo esto que les estoy contando es lo que explica, es la base molecular de cómo se puede desencadenar una respuesta autoinmune. O sea, tiene que ver con los alelos que usted herede y tiene que ver con el hecho de que en esa herencia, sobre todo alelos de HLA, usted tiene capacidad de presentar epítopes que de pronto mimifican a epítopes extraños, y eso es lo que se llama mímica molecular, o también en determinados contextos inflamatorios los epítopes crípticos que usted nunca había visto en su vida, aunque el antígeno es propio, pero usted nunca lo había visto porque nunca se había presentado, pues se empiezan a presentar y usted reacciona contra ellos. ¿Ya? Por lo tanto, la dispersión epitópica, eso que les conté de que empieza a aparecer otro epítope nuevo, otro nuevo y otro nuevo, contribuye al establecimiento y cronicidad de los trastornos autoinmunes. La respuesta es contra el epítope A de una proteína, después contra el P, después contra el C, después contra el T, porque ese estado inflamatorio crónico empieza a incrementar la expresión de algunos epítopes contra los cuales se empieza a reaccionar. O sea, esa dispersión epitópica aumenta, o sea, favorece la cronicidad de los trastornos autoinmunes, mientras que la mímica molecular, que es eso que yo les decía, que un microorganismo de pronto tiene una región muy parecida, un epítope muy parecido, un antígeno propio, pues esa mímica molecular justifica el por qué algunas infecciones son la causa del desarrollo de autoinmunidad. Sí y solo si usted tiene una predisposición genética, si no, no hay autoinmunidad. ¿Ya? Sí y solo si usted tiene predisposición genética. Y como les decía, ese fenómeno de mímica molecular explica por qué algunos haplotipos de HLA, o sea, por qué algunos juegos de alelos de HLA determinan predisposición. Y lo determinan porque, como les decía, en dependencia del juego de alelos HLA, así será el epítope que usted presente. Si ese epítope es parecido al del microorganismo, tiene probabilidad de que haya autoinmunidad. ¿Ya?
Bueno, esta lámina no tengo, creo, por qué verla en detalle, ustedes simplemente la leen. Esta es la lista de las causas de autoinmunidad, los defectos de la tolerancia, los defectos de los mecanismos de regulación, los eventos que tienen que ver con la inflamación y expresión de tipo prescríptico, la mímica molecular, o sea, esto está descrito acá, lo que hemos venido conversando. Y salto a la etapa final de la clase, no sé qué tiempo me queda. 9:25, estoy bien. Salto a la parte final de la clase, donde vamos a hablar un poquito de enfermedades autoinmunes concretas. Bueno, podríamos estar un curso entero hablando solo de enfermedades autoinmunes. Yo lo que hice fue que seleccioné dos que no se hablan en el seminario de esta semana. O sea, en el seminario de esta semana se habla de enfermedades autoinmunes tan relevantes como la esclerosis múltiple, por lo tanto yo no voy a hablar aquí de esclerosis múltiple, pero en el seminario no se habla de diabetes tipo 1, que es tan importante. Entonces verán que la lámina siguiente la voy a dedicar muy brevemente a diabetes tipo 1 y a lupus eritematoso sistémico como modelos de enfermedades autoinmunes muy abundantes y que no se están discutiendo en el seminario de esta semana. ¿Está bien? Por eso escogí esas dos. Pero en general, desde el punto de vista de diagnóstico, las enfermedades autoinmunes se clasifican en estas dos grandes categorías. Una clasificación depende de si es sistémica, o sea, si el trastorno autoinmune tiene un impacto en muchos órganos, es sistémica, o si es órgano específica. Si hay un solo órgano que es diana, obviamente no le tengo que decir que la diabetes tipo 1 es órgano específico, o que el lupus eritematoso sistémico es sistémico, ¿ya? Correcto. Ese es un tipo de clasificación. La otra clasificación es una clasificación más inmunológica y que a lo mejor al médico tratante le podría interesar menos, y es el hecho de que las enfermedades pueden tener un basamento en la participación de anticuerpos e inmunocomplejos o linfocitos T, que esto es lo que estamos viendo en el seminario. Entonces, en el seminario, fíjense que el artículo se divide entre enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central que tienen que ver con linfocitos T o que tienen que ver con anticuerpos. Lo que es bueno, en el seminario además se dice, y yo lo he insistido muchas veces, que esas que tienen que ver con anticuerpos obviamente tienen como trasfondo linfocitos T que están favoreciendo ese fenómeno, ¿ya? Pero así es como está dividido el seminario, enfermedades que tienen que ver con anticuerpos o con linfocitos T. Y aquí vienen algunos ejemplos, les decía. Anticuerpos, sistémica, lupus eritematoso sistémico. O sea, el lupus eritematoso sistémico es una patología autoinmune sistémica donde los anticuerpos son protagónicos. Pero sistémica que tenga que ver con linfocitos T es la esclerosis múltiple, por ejemplo. Mientras que órgano específica que tenga que ver con anticuerpos es la tiroiditis Hashimoto, en el cual se destruye la tiroides, mientras que órgano específica que tenga que ver con linfocitos T es la diabetes tipo 1. ¿Ya? Esa es una clasificación muy simple. Hay enfermedades mucho más complejas de clasificar, qué sé yo, como la miastenia gravis, que de pronto es una enfermedad mediada por anticuerpos, sí o sí, en el cual los anticuerpos bloquean la señalización a través del receptor de acetilcolina, pero a mí en lo personal me cuesta trabajo decidir si es sistémica o órgano específica, porque efectivamente ataca esa sinapsis en particular, pero tiene un impacto sistémico. Les confieso incluso que lo mismo me pasa con la esclerosis múltiple, que evidentemente lo que está dañado es la mielina de los axones de la neurona, pero tiene un impacto sistémico, aunque solo ataca ese órgano, esa estructura, digamos. Efectivamente no ataca a otros órganos, ¿ya? Por lo tanto, esta es una clasificación que no pretende enmarcar las enfermedades demasiado, no pretende encerrarlas mucho, pero para esta actividad que estamos teniendo es importante que ustedes más o menos logren ordenarlas de esta manera, ¿no? Muy bien. Entonces, algunos ejemplos, bueno, el lupus eritematoso sistémico, del que vamos a hablar un poquito más después, tiene que ver con la producción de autoanticuerpos contra antígenos celulares, antígenos intracelulares, que provoca el daño de varios órganos, mientras que la esclerosis múltiple, esto se lo saben de memoria, sobre todo los que ya dieron el seminario, es una lesión desmielinizante que funciona a nivel, o sea, que ocurre a nivel del sistema nervioso central y en el cual los linfocitos TH17 y CD8 citotóxicos juegan un rol protagónico. En la diabetes tipo 1, los islotes beta del páncreas se destruyen y, como ya les dije hace varias láminas atrás, la insulina no es el blanco principal de la diabetes, son otras proteínas, GAT65 y otras proteínas. Solo en algunos pacientes en el cual la insulina no se presenta adecuadamente en el timo, entonces tienen trastorno en la tolerancia y reaccionan contra la insulina.
Pero la mayor parte de los diabéticos tipo 1, la respuesta autoinmune no es contra la insulina. Lo que pasa es que usted pierde la posibilidad de tener insulina porque el islote beta que la produce se muere. Pero la reacción no es contra la insulina. ¿Está bien? Les decía que en este caso intervienen en la diabetes tanto anticuerpos como linfocitos, lo vamos a ver después, pero son los linfocitos los actores fundamentales que matan a los islotes beta. Y en el caso de la tiroiditis Hashimoto, bueno, son anticuerpos, autoanticuerpos que destruyen la glándula tiroides. Ya, esto es un ejemplo solamente para que tengan una visión de esa clasificación general. Vamos a las últimas 3 o 4 láminas. Las primeras láminas vamos a dedicarle a la diabetes mellitus tipo 1, que es una enfermedad autoinmune bien conocida por todos y que merecía la pena resaltar porque no se trata en el seminario, en la cual, bueno, como ustedes saben perfectamente, las células pancreáticas de los islotes beta pancreáticos son destruidos y obviamente no van a cumplir su función fundamental, que es la función endocrina, que es la producción de insulina, ¿ya? Entonces, esta es una enfermedad autoinmune con un impacto enorme en el metabolismo, obviamente, que se caracteriza por la destrucción selectiva de las células de los islotes beta pancreáticos, o sea, las células beta del páncreas, y que causa una deficiencia que puede llegar a ser absoluta en la producción de insulina. Ustedes saben que el curso de la enfermedad, incluso en sus etapas iniciales, transcurre con la producción de insulina, que es lo que se llama luna de miel, y después sí se acaba esa poca insulina que queda porque se destruyen los islotes y finalmente no hay producción de insulina. En realidad, dentro de los pacientes con diabetes mellitus, que ustedes saben que hay tipo 1 y tipo 2, lo vamos a ver en la lámina siguiente, realmente diabetes tipo 1 solo es entre el 5 y el 10% de los pacientes. O sea, la mayor parte de los pacientes diabéticos no tiene diabetes tipo 1. Tiene diabetes tipo 2, que no es un síndrome autoinmune, sino que es un trastorno metabólico, que involucra el sistema inmune, hay un proceso de inflamación crónica, etc., pero no es autoinmunidad, ¿ya? Sin embargo, si restringimos la evaluación epidemiológica a los niños y adolescentes, el 80 o 90% de los niños y adolescentes con diabetes lo que tienen es diabetes tipo 1. De hecho, ahora hay un drama a nivel mundial porque hay muchos niños con diabetes tipo 2, lo que está ligado directamente con los hábitos alimentarios, etc. Pero lo normal es que la mayor parte de los niños diabéticos sea diabético tipo 1, ¿ya? Y bueno, afecta por igual a ambos sexos. Esto que está aquí es el símbolo mundial de la diabetes. Hay un día que se celebra en inicios de octubre, finales de septiembre, que es el día de la diabetes, y el símbolo es este, que es como la unidad del mundo en contra de la diabetes, no sé qué. Ese es un símbolo que tiene ese tipo de organización, ¿no? Entonces, la diferencia fundamental entre diabetes tipo 1 y tipo 2 está aquí. Bueno, este es en el individuo sano, el páncreas produce insulina y un receptor, sobre todo, bueno, a nivel muscular, también en los adipocitos. Ese receptor induce la expresión o el transporte a membrana de GLUT4, que son transportadores de glucosa, y por lo tanto la glucosa entra para la célula. Si es un adipocito, ¿para qué lo utiliza? Para hacer grasa, ¿ya? Muy bien, en el caso de la diabetes tipo 1 no se produce insulina porque el páncreas, o sea, la actividad endocrina del páncreas se afecta, ¿ya? Porque se destruyen los islotes y por lo tanto el receptor, al no recibir la señal, pues el GLUT4 no va a membrana. GLUT4 es un ejemplo, realmente hay otros transportadores de glucosa también. No va a membrana y la glucosa se queda a nivel sistémico, ¿ya? En el caso de la diabetes tipo 2 el fenómeno es diferente. El páncreas sí funciona, al menos en una etapa inicial. No sé luego en qué deriva aquella historia, pero en principio el páncreas funciona, se produce insulina. Lo que pasa es que el receptor de insulina no recibe adecuadamente la señal y en consecuencia vuelve a pasar lo mismo que aquí, ¿ya? Y esta incapacidad del receptor de señalizar adecuadamente los elementos que definen que este proceso ocurra, en la mayor parte de los casos son eventos inflamatorios crónicos. A nivel de tejido adiposo visceral, por ejemplo, y eso yo se lo comenté a los estudiantes del seminario, a nivel de tejido adiposo visceral, aquellos individuos que tienen dietas como la mía, se le produce acumulación de grasa y se acumulan linfocitos T con actividad inflamatoria. Las células T reguladoras disminuyen su frecuencia en el tejido adiposo visceral y se acumula un entorno inflamatorio
con mediadores inflamatorios como los que ustedes conocen, TNF, interleuquina 6, etc. Y esos mediadores inflamatorios disminuyen la sensibilidad del receptor de insulina a la insulina y en consecuencia pasa esto. ¿Ya? Yo les decía en el seminario que por eso la metformina, más allá del efecto directo como droga, puede tener una importante incidencia en la diabetes tipo 2, porque la metformina es una molécula que cambia el patrón de diferenciación de los linfocitos. Lo lleva de TH17 a T reguladora. Por lo tanto, la metformina teóricamente puede acumular células T reguladoras en el tejido adiposo visceral, baja la inflamación y mejora la diabetes. ¿Ya?